Bueno, ahora iniciamos un nuevo filum, que es el apicomplexo. En este corresponden varios géneros, entre los cuales hoy nos toca ver Isospora, Cryptosporidium, Cyclospora, Sarcocystis. Este filum apicomplexa o Sporozoa se caracteriza por presentar un complejo apical que comprende conoide, anillo polar, róptrias y los micronemas. Este complejo le sirve al parásito para invadir las células. A estos parásitos que vamos a observar se les van a conocer como la coccidiosis intestinal. Entre estos parásitos tenemos a Isospora belli, Cyclospora cayetensis, Cryptosporidium parvum, andersoni, Cryptosporidium hominis, canis y felis. Otro género es Sarcocystis bovis hominis y Sarcocystis suis hominis. Su localización de estos parásitos son intracelulares o intracitoplasmáticos, como es el caso de los Cryptosporidium, o en algunos intranucleares. Aquí es donde podemos observar, sí, que se encuentran intracelularmente o intracitoplasmático en el intestino delgado, que algunos llegan a abarcar hasta el yeyuno. La distribución geográfica es mundial. Este parásito, sí, son los que nos van a causar unas infecciones, ya pueden ser asintomáticas o sintomáticamente. Pero una característica es que son autolimitantes en algunos individuos. Los inmunocompetentes se torna aguda en individuos muy jóvenes y también en los inmunosuprimidos. Principalmente son aquellos que van a presentar SIDA. Sin tratamiento, sencillamente no generan inmunidad estéril, preinmunidad, y los individuos infectados van a quedar como portadores sanos. Aquí uno de los principales factores del hospedero primero es la edad. Esta edad se va a presentar principalmente en jóvenes, en niños. ¿Por qué? Porque sencillamente no presentan una inmunidad, una madurez inmunológica. Los inmunodepresivos o aquellos que tienen una hipoproteinemia, ya que no van a formar el sistema inmune por la desnutrición. Los hospederos se van a contaminar por la ingesta de agua y alimento contaminado principalmente por las heces fecales. Para el impacto en los hospederos principalmente va a ser la desnutrición. Y una cosa importante, hay una autoinfección en la parte interna. En cuestión del parásito, podemos tener diferentes especies e infecciones mixtas. Hay que saber también qué número o qué tanto en el lugar donde se vive se está ingiriendo una gran cantidad de oquistes, ya que estos oquistes van a ser muy resistentes. Y una cosa también importante va a ser la interacción con otros parásitos, que estos parásitos principalmente podría ser el quiste de Giardia.
En cuestión del medio ambiente, el medio ambiente le debe de proporcionar al oquiste humedad, una buena humedad a un casi 90%, una temperatura más o menos entre 25 a 30 grados, oxigenación, y todo esto se va a contaminar en el medio ambiente. Otro factor importante que tiene el humano es las deficiencias sanitarias. Las fases infectantes principalmente van a ser los oquistes, que se van a encontrar en el medio ambiente, en la tierra, en el agua, en el alimento o las colonias terminales. Que estas colonias terminales sencillamente es por los hábitos alimenticios y que solamente en caso del sarcocistis se nos van a contaminar por el consumo de carne cruda. Es muy frecuente, sí, principalmente en Europa o en Asia, donde se consume mucho la carne cruda. Y hay que ver también qué tanta carga parasitaria tienen estas fuentes de infección. Cada pasaje que va de un hospedero a otro va aumentando la virulencia. También presenta, y este parásito es zoonótico. Al hablar sobre la morfología de estos coccidios, podemos decir que estos coccidios van a tener, como ya habíamos mencionado, su aparato apical, que este aparato apical está formado por el conoide, su anillo polar, sus micronemas, sus róptrias y todos los demás organelos como son el aparato de Golgi, su núcleo, el retículo endoplásmico, las mitocondrias, un núcleo. Estos parásitos no van a presentar ni flagelos ni cilios. Su movimiento, su locomoción va a ser por contracción. Entonces, aquí el parásito tiene van a tener sus trofozoitos, que estos trofozoitos van a ser los esporozoitos y que cuando estén en el medio ambiente van a formar los oquistes. Isospora tiene dos fases, la fase inmadura y la fase madura. La fase inmadura sí, puede ser ovalada, tiene doble membrana y en su interior solamente va a tener su membrana plasmática o esporonte. Cuando ya se forma la fase madura, con la humedad y la temperatura, va a tener en su interior dos esporoquistes y en el interior de cada esporoquiste tendrá 4 esporozoitos. Es como la podemos observar en el microscopio, ¿sí? Con fase inmadura y la fase madura. La ciclospora también va a presentar, es una forma más o menos ovalada, tiene también su fase inmadura y su fase madura va a presentar solamente dos esporoquistes con dos esporozoitos en su interior. Sarcocistis, aquí vamos a hablar que sarcocistis va a tener dos hospederos, un hospedero definitivo, que es el que me va a presentar el oquiste, ¿sí? Un oquiste ovalado con dos esporoquistes. Y en el hospedero intermediario, precisamente va a tener un quiste, que este quiste va a presentar unas trabéculas y en esas trabéculas se van a localizar los bradizoitos. Y estos bradizoitos sencillamente tienen forma de plátano o media luna y que son los que van a contaminar al hospedero definitivo. Estos
estos se le puede denominar cuerpo de Miecher, y que los voy a y se van a localizar en el tejido muscular. Lo más importante de estos apicomplexos es su ciclo biológico. Que este ciclo biológico, ¿sí?, está formado por 3 fases: la esquizogonia, la gametogonia y la esporogonia. Que la esquizogonia es asexual y que la voy a localizar dentro del hospedero. La gametogonia es mi fase sexual y se localiza dentro del hospedero. Y la esporogonia es la fase asexual y la voy a localizar en el medio ambiente. Entonces, el ciclo biológico de isospora lo podemos observar desde que el individuo va a consumir aloquiste maduro y que va a entrar o va a penetrar por boca, y de ahí se va a dirigir al estómago para después llegarse a reproducirse. Entonces, mi primera fase es la esquizogonia. Esta esquizogonia se inicia por el oquiste maduro. Este se va a desenquistar o va a empezar su desenquistamiento en el estómago, y por los estímulos que ahí se tienen, como es el ácido clorhídrico, el CO2, las enzimas digestivas, y donde van a salir los esporozoitos van a ser en el intestino delgado por la ayuda de la bilis. Al salir o ser liberados los esporozoitos, estos se van a dirigir a las células intestinales donde las van a penetrar, y va a empezar la fase de la esporogonia, que es la división del citoplasma y la división del núcleo. A estos, cuando se están dividiendo, se les va a llamar que es un esquizonte inmaduro. Entonces, conforme se están dividiendo, después se van a tomar parte del núcleo y parte del citoplasma para formar a los merozoitos. Que estos merozoitos, ¿sí?, son unos pequeños animalitos, la palabra lo dice. Estos merozoitos rompen a las células, y estos merozoitos van a penetrar a otra célula para volver a formar el esquizonte inmaduro y después un esquizonte maduro. Al estar penetrando las células y saliendo, se van a formar generaciones. Cuando va a tener la primera generación, es cuando inicia, ¿sí?, los primeros merozoitos, después los segundos merozoitos, que sería la segunda generación, o hasta la tercera generación. Que cuando llegan a la segunda o tercera generación, se pueden llegarse a diferenciar en la fase de gametogonia. Que esta gametogonia es cuando ingresan ya los merozoitos, que se empiezan a diferenciar en microgametocitos o macrogametocitos. Los microgametocitos van a ser la fase masculina y los macrogametocitos va a ser la fase femenina. Los microgametocitos van a romper a las células y tienen un movimiento para encontrar al macrogametocito y poderlo fecundar. Cuando se fecunda, van a formar el huevo o cigoto. Conforme va avanzando en el intestino delgado, se le van a empezar a formar las capas. Estas capas de protección para que no tengan la pérdida de agua, que ya se estén perdiendo el agua, se le forman para después ser eliminado por las heces. En el medio ambiente se va a formar la tercera fase, que es la sexual, y que es la esporogonia. Ahí en la esporogonia el oquiste inmaduro,
ayuda sencillamente de la temperatura y de la humedad y oxigenación, se va a empezar a dividir en dos esporoblastos, y después de estos esporoblastos se van a formar los esporozoitos. Cada esporoquistes va a tener 4 esporozoitos. El ciclo biológico de Cryptosporidium y de Cyclospora van a tener la misma forma o el mismo ciclo que lo tiene la isospora, que tiene dos fases, esquizogonia y gametogonia, dentro del intestino, y la fase de esporogonia en el medio ambiente. Pero la variante que se tiene sencillamente va a ser el ciclo biológico de Sarcocystis, que aquí sencillamente podemos decir que el hospedero definitivo es el humano, y que el humano, por defecaciones al aire libre, va a eliminar los oquistes de Sarcocystis. Estos oquistes de Sarcocystis van a ser ingeridos por el hospedero intermediario, que en este caso va a ser el bovino o el cerdo. Y ahí, cuando están en el bovino o en el cerdo, sencillamente los esporozoitos se va a abrir el oquiste, van a salir los esporozoitos y van a migrar o se van a ir a las células endoteliales de los vasos sanguíneos, donde se van a empezar a reproducir y a dirigirse al tejido muscular. Su reproducción de estos esporozoitos es una forma lenta por endodiogenia. Cuando el hospedero definitivo ingiere carne cruda, ahí se va a volver a formar la fase con en el intestino, para después formar a los oquistes. Otros que son hospederos definitivos pueden ser el perro o el gato. Estas coccidiosis humanas en México, sencillamente podemos hablar que son jóvenes, que son poco estudiadas, y que además de que no han sido muy estudiadas o muy retrasado para su estudio, también donde no se han podido, que tenemos que hacerlo, es un impulso para su capacitación para todos aquellos que tienen que identificar a estos coccidios. ¿Sí? Entonces, por tal razón, existe un retraso muy importante para su diagnóstico. Podríamos hablar que estos parásitos sencillamente fueron descubiertos unos como por 1940, observados, no descubiertos, 1940, el otro en 1870, pero no fueron bien estudiados hasta cuando el impulso para encontrarlos fue sencillamente por el SIDA. El impacto de estos coccidios precisamente son en el crecimiento, en el peso, y sencillamente se pueden asociar con otras enfermedades que me van a causar la muerte. En cuestión de la patogenia, sabemos que los esquizontes o mi fase de esquizontes para la formación de los merozoitos y la salida de los merozoitos de las células, que las empiezan a destruir, me van a causar una respuesta inflamatoria. Según la cantidad de merozoitos que estén saliendo, pueden formar úlceras y estar profundizando cada vez más estas úlceras. Por tal razón aumentan su permeabilidad en la mucosa. Que esto, sí, que al aumento puede haber pérdida de agua, pérdida de electrolitos, también por las úlceras pues hay pérdida de sangre,
unas afecciones a la lámina propia y las pérdidas de proteínas plasmáticas, que por consiguiente esto, sí, en la formación de las úlceras van a provocar una mala absorción de los nutrientes, un déficit de energía, una disposición de las reservas de energía sencillamente en otros órganos, la glucosa, el glucógeno, la grasa, van a estar tomando y va a haber pérdida de peso o la mala absorción. Pero hay una cosa importante, el individuo, si tiene buen sistema inmune, se puede tener una buena recuperación. Las causas de la muerte de esta enfermedad puede ser por un choque hipovolémico, por el sangrado que va a tener, una deshidratación, la acidosis metabólica y un déficit de proteínas plasmáticas. El diagnóstico principal es coproparasitoscópico. En algunos casos, como son tan pequeños los oquistes, tendríamos que utilizar unas tinciones, unos indicadores, y principalmente es por Kim-Jung, ya que puede ser también por serología, como es el ELISA, Western Blot o PCR, pero son caros. En el caso de Isospora es por Faust. Y se observa perfectamente el oquiste, ya que el oquiste de Isospora más o menos tiene un promedio de unas 35 micrómetros, que lo podemos observar en un objetivo de 10. Que sí, lo podemos también teñir nosotros con Kim-Jung o Lugol. La ciclospora más o menos tiene un promedio de 8 a 10 micrómetros. Es muy pequeña. Podemos utilizar Kim-Jung para observarla bien si no se tiene la capacidad de verla sin teñir. Entonces, también se puede llegar a teñir. Pero el Cryptosporidium sí se tiene que estar tiñendo. Se hace el Faust y luego se puede teñir con Kim-Jung. Y esta, por su tamaño, que es de 4 a 6 micrómetros, un promedio de 5, sí, es demasiado pequeña. Una característica que tiene el Cryptosporidium es que tiene el oquiste y inmediatamente va a tener a los esporozoitos. Y se le conoce como un oquiste desnudo, ya que no tiene a los esporoquistes. Que esto es para ver cómo está la diferenciación. El oquiste más grande es el de Isospora, después Sarcocistis y Ciclospora, y el más pequeño es Cryptosporidium. Por eso es tan difícil que lo podamos observar. Y lo más importante es la capacitación para la observación de los coccidios. Para la prevención y el control, simplemente son dos cosas importantes: la limpieza y la desinfección. Limpieza de manos, ¿sí? La desinfección de los alimentos, la desinfección en las superficies de contacto, el hervir el agua, el lavar bien todos los vegetales. El tratamiento principal es nitazoxanida, acitromicina y una combinación de trimetoprim con sulfametaxol.